Nosotros este tema, el tema de la segunda venida de Cristo y todo lo relacionado con las profecías, ¿hace cuántos años, pastor, que no lo tratábamos, pastor Fajaroli? Un poco más de más, 4 o 5, no, más todavía. Porque hay algunos que se bautizaron hace 6, 7 años y nunca lo habían oído. Yo diría, habría que ver el archivo de material. Yo diría 7, 8 años que no tratamos este tema. Lo tratamos para cada generación de personas que van ingresando a la iglesia, cuando más o menos están vinculados con la congregación, especialmente en los anexos y también en el templo central. El crecimiento es más rápido en los anexos que en el templo central, pero la gente tiene siempre las mismas necesidades y las mismas dudas. Sobre todo ahora que nuestros queridos amigos, en el buen sentido de la palabra amigos, pero no sé si muy queridos, testigos de Jehová, han elegido la zona norte de Rosario para trabajar desde hace ya unos años con predilección, sistemáticamente, golpeando las puertas de las casas y ofreciendo su literatura y explicando su propia doctrina sobre la segunda venida del Señor. Ahora, nosotros los bautistas tenemos varias escuelas doctrinales, una cantidad de tendencias doctrinales, y nuestra iglesia se caracteriza por ser una iglesia que ha conservado la línea de doctrina que estamos estudiando en la escuela dominical durante 89 años, todos los años. En ese sentido, nosotros somos muy similares a los hermanos libres, a los bautistas conservadores, a los bautistas fundamentalistas, a los bautistas independientes de Estados Unidos y a las grandes iglesias del mundo y a los grandes movimientos evangelísticos. Por ejemplo, los grandes movimientos de Billy Sunday en su época, de Billy Graham ahora, de Luis Palau, de los grandes predicadores del siglo pasado como Dwight Moody, por ejemplo, Whitefield, Finney, y otros de los más grandes maestros de la evangelización, porque es muy coherente, el estudio es bien coherente. Yo he estado escuchando estudios en los congresos mundiales, me ha gustado siempre ir a escuchar a los teólogos, los verdaderos teólogos, los que tienen carreras muy notables de teología, como los alemanes, por ejemplo, Bayerhauser o Peter Schneider, o estos teólogos alemanes que son bien sólidos, bien firmes. Ellos, uno aprende mucho con ellos, está 15 días, pero 15 días de 4 o 5 horas por día, y va aprendiendo. Ellos manejan la Biblia y la van haciendo como quien arma un rompecabezas, y cada pedacito lo colocan justo en cada lugar. Entonces uno los va viendo y va descubriendo, esta gente sabe, no están macaneando, no están inventando, y son tan evangelistas. Por ejemplo, Peter Schneider, que es un teólogo, un autor, los dos se llaman Pedro, Bayerhauser, que vive en Berlín, y Schneider, que creo que está viviendo ahora en Hamburgo. Y una vez que a Schneider y al hermano de Gangi de Italia, que es un médico que predica el Evangelio, y a mí nos invitaron ¿se acuerdan que les conté aquella vez de la anécdota de los 11 cubiertos con la gente del Palacio Real de Gran Bretaña, que nos invitaron a cenar? Estaban los tres. Schneider, que el teólogo, uno dirá, este es un teólogo, va a hablar en difícil, vaya a ver qué va a decir, en una cena con gente que no era creyente, que eran el marqués fulano y la condesa mengana, y nosotros ahí como pavos, porque yo no tengo ningún roce con la nobleza de ningún lugar del mundo, y ellos dijeron que ellos tampoco. Peter Schneider arrancó para decir: ustedes, dice, ¿tienen fe en Jesucristo? Así, directamente. ¿Creen que Jesucristo es la única salida? Y yo pensé, este tipo tiene una actitud desafiante, y uno se lo imagina, porque cuando se lo ve, se lo mira, tiene esas caras, ¿vieron esas caras
de tipos muy intelectuales que parecen ausentes del mundo que los rodea, que viven distraídos, así. En 5 minutos me metió un mensaje de salvación en la mesa durante la cena, no la cena del Señor, una cena común, rapidísimo. Bueno, digo todo esto porque yo estoy seguro que lo que estamos enseñando es perfectamente coherente y perfectamente bíblico. Cuando llegamos al momento en que la iglesia es arrebatada, nos damos cuenta de que cuando la iglesia es arrebatada, ya vamos a ver las citas bíblicas, se van todos los creyentes en Cristo. Es decir, la iglesia está completa. Hay novelas como Dejados Atrás y sucesión de novelas que dicen, bueno, pero después va a haber otra oportunidad. No, la Biblia no dice que hay otra oportunidad, excepto para un remanente del pueblo de Israel, ya lo vamos a ver. Nada más. Ese todo Israel será salvo. Si ustedes se toman la molestia de leer la carta a los romanos con cuidado, bueno, la carta a los romanos es bastante larga, ahora vamos a ver unas 2 o 3 citas, eso que todo Israel será salvo se refiere al verdadero Israel de Dios. La expresión Israel de Dios en la Biblia se usa en 2 sentidos. El Israel de Dios como la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Somos nosotros porque como los judíos desde el punto de vista étnico como nación rechazaron al Mesías, entonces el reino le fue quitado a ellos y fue dado a nosotros. Eso lo dijo Jesús en un momento dado. Pero muchos judíos se han convertido desde entonces. Los judíos que se han convertido desde entonces pertenecen a la iglesia. Si un judío se convierte, un amigo de los judíos que antes estaban en la calle San Luis y que ahora están en la calle Paraguay, si se convierte, entra a formar parte de la iglesia de Cristo y es arrebatado. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Hoy me traje una Biblia que yo uso para estudiar, que está bastante despatarrada, pero lo que pasa es que la conozco porque yo mismo la tengo escrita con varios apuntes. Quisiera que me acompañaran en leer 2 o 3 pasajes. Uno en Romanos capítulo 2. Dice así, desde el versículo 17, yo voy a leer 2 o 3 versículos de distintos pasajes. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruidos por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? El argumento de Pablo. Es decir, reconoce la estructura religiosa del pueblo judío, porque se apoya en la ley, se gloria en Dios, conoce su voluntad, aprueba lo mejor, confía en ser guía de ciegos, tener luz en las tinieblas, instruir a los indoctos, ser maestro de niños. Ojo, maestro, hasta maestro de niños está acá, para los que enseñan a los chicos que trabajan con LAPEN, las niñas que están acá, que tienen alumnos, las señoritas, las señoras jóvenes, maestro de niños, etc. Pero eso no es suficiente. Tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio. Ese fue el problema del pueblo judío. El pueblo judío nunca fue fiel a Dios, siempre fue un pueblo infiel mayoritariamente hablando. Cada tanto tenían un avivamiento. Venía un rey, digamos Josías, un conductor tipo Nehemías, un tiempo en el reinado de Manasés, que Manasés fue un tránsfuga, pero en un tiempo de su reinado hubo también un pequeño avivamiento. Pero en general los judíos eran nominalmente religiosos, pero no eran más que superficialmente religiosos. Guardaban las costumbres, pero cuando se podían escapar adoraban a Rodrigo. En vez de Rodrigo era Baal, pero más o menos la misma cosa, ¿no? Se iban atrás de un altar de Baal o de donde sea, y uno dice, ¿cómo Dios pudo elegir un pueblo como ese?
¿Y cómo Dios aguantó un pueblo como ese? ¿Cómo Dios se bancó este tipo de gente? Porque Pablo era uno de ellos y los conocía de adentro, porque era fariseo, era maestro, no era ningún improvisado. El tipo sabía perfectamente cómo se manejaban las cosas en el pueblo de Israel. Entonces él sabía, porque escribiéndole a los romanos, pero no estaba escribiendo a los gentiles romanos, estaba escribiendo a los judíos que estaban viviendo en Roma. Entonces ustedes mucho dan lecciones sobre el judaísmo, pero adentro ¿qué son? Adentro están inclinados delante de los ídolos. Adentro están viviendo una vida diferente a la que tienen que vivir. Entonces, ¿cómo explicamos que Dios haya tenido esta paciencia? Saben que yo no tengo ninguna explicación. La única explicación que tengo es que Dios cumple sus promesas. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, vamos a leer enseguida. Dios no eligió al pueblo judío porque era un pueblo mejor. Dios lo eligió por una decisión, como dicen algunos teólogos que les gusta usar la palabra decreto. Parece un decreto de necesidad y urgencia. Lo decidió por un decreto de su propia voluntad. Yo elijo a este pueblo. Elijo a los descendientes de Abraham. Y bueno, pero no eligió a todos los descendientes de Abraham. Porque Abraham, por lo menos de lo que nosotros sabemos, aunque puede haber tenido otros hijos, porque tenía varias mujeres, tuvo 2 hijos bien notorios, los 2. Uno Ismael y el otro, ¿cómo se llamaba? Empieza con I. ¿Cómo se llamaba el otro hijo? Isaac. Bueno, no quiso decir por eso Dios que todos los hijos de Abraham eran elegidos, sino que él eligió uno de los 2 hijos. ¿Por qué lo eligió? Bueno, uno dice, bueno, porque Abraham se tiró una cana al aire con el permiso de la señora para tener un hijo con la esclava Agar, y uno puede decir, bueno, Dios lo quiso castigar. Pero después resulta que Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Y si bien Esaú vendió la primogenitura, como todos sabemos, porque estamos en familia y somos todos miembros de la iglesia, el verdadero tránsfuga de la familia era Jacob. Tanto que el mismo nombre de Jacob quiere decir engañador. Tiene 2 hijos y Dios elige a Jacob. Es decir, y Dios dice todavía en su palabra que los eligió antes que nacieran, cuando aún estaban en el vientre de su madre. Ya Él había decidido elegir a Jacob, porque Dios dice, yo soy soberano. Uno dice que Dios es injusto, no, Dios es soberano. Su concepto de la justicia es muy distinto del nuestro, sus decisiones son diferentes. Él eligió al pueblo judío, este va a ser mi pueblo, pase lo que pase, lo voy a castigar, pero va a ser mi pueblo. Entonces pasamos a otro pasaje aquí en la carta de Pablo a los romanos y vamos al capítulo 4. Allí él trata de debilitar un poquitito la posición de los religiosos, hablando de la manera como se comportó Abraham. Dice... Vamos a leer desde el versículo 9, porque es interesante que el argumento lo empieza en el versículo 1, que dice, ¿qué diremos de Abraham, nuestro padre? Porque en la Biblia dice que Abraham fue justificado no por sus obras, sino porque creyó a Dios. Y entonces dice, ¿cómo le fue a Abraham contada? ¿Estaba en la circuncisión o en la incircuncisión? Y contesta, no tiene ninguna importancia la ordenanza religiosa. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que estuvo estando aún incircunciso. Quiere decir que antes de someterse a la práctica de las leyes, ya Abraham estaba completamente confiado en el poder de Dios. Está diciendo Dios, todas las ordenanzas que ha cumplido el pueblo de Israel son simples prácticas formales que no tienen absolutamente nada que ver con la salvación. Dice el versículo 13
no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, etc. Ahora, todo este argumento que va a desarrollar, ustedes lo pueden leer con tranquilidad en su casa, tómense el trabajo de leer con cuidado la epístola a los romanos, estoy hablando muy rápido, culmina en el capítulo 9. Llega al capítulo 9 después de haber hecho todo un discurso sobre la fe, la certeza, la convicción de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, etc. Entonces llega al capítulo 9 y empieza diciendo que él tiene un gran dolor por sus parientes en la carne, por los demás judíos, que tienen 7 privilegios. Primero, la adopción, fueron elegidos por Dios. Segundo, la gloria, tuvieron la presencia de la gloria de Dios, la Shekinah. Tercero, el pacto, porque tuvieron la alianza particular con Dios. Dios firmó un pacto con el pueblo de Israel que no firmó con nadie. Cuarto, la promulgación de la ley, que significa no solo el hecho de haber recibido la ley, sino la custodia de la Sagrada Escritura a lo largo de los siglos. Quinto, el culto, es decir, las enseñanzas que el Señor les dio en cuanto a la manera de adorar y la posibilidad de adorar de una manera muy especial, diferente a la de cualquier otro pueblo. Las promesas, de las cuales va a hablar enseguida Pablo, porque son promesas que Dios no ha anulado jamás. Las promesas que Él dio las tiene que cumplir. Y séptimo, los patriarcas y Cristo, porque Cristo nació allí en Israel. Y entonces, aquí aclara, pero no que la palabra de Dios haya fallado, versículo 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Cuando nosotros leemos en el capítulo 11 que todo Israel será salvo, dice el versículo 26, tenemos que entender que la Biblia dice que no todo judío o no todo hebreo es de veras israelita, porque el que no ha aceptado la ley de Dios, el que no ha puesto su confianza en Él, el que no se ha arrepentido, no es salvo. Dice Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice el versículo 13 después, como está escrito, lo mencionamos recién, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, Dios decide. Cuando la iglesia es arrebatada, queda Israel. Los arrebatados son los israelitas convertidos y nosotros que no somos israelitas, que somos gentiles. La Biblia dice claramente en el capítulo 11 que estamos leyendo, no quiero hermanos, dice el versículo 25, que ignoréis este misterio, para que no seáis orgullosos en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Pero ese todo Israel está condicionado por lo que acabamos de leer en el capítulo 9, versículos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. El capítulo 12 de Apocalipsis dice que hay una mujer que tiene un adorno de 2 estrellas y una media luna, que da a luz un hijo varón, que ese hijo varón es arrebatado porque tiene también el derecho a conducir con vara de hierro a las naciones. Pero ustedes van a encontrar en el material de la escuela dominical que
esa misma visión del capítulo 12 de Apocalipsis tiene sustento en lo que dice el capítulo 2 cuando habla de los que también recibirán vara de hierro para conducir a las naciones. Es decir, los mismos atributos que se le dan al hijo varón engendrado por aquella mujer se le dan también a los creyentes. Allí la mujer, que es Israel, da a luz dos cosas: da a luz a Jesús y da a luz a la iglesia que nace en Israel. Entonces, cuando viene el arrebatamiento, dice ese capítulo 12, el Hijo es arrebatado para Dios y su trono. Estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando del arrebatamiento de Jesús, porque Jesús fue arrebatado, dice Hechos capítulo 1, el día que Él ascendió a los cielos. Dice, una nube le arrebató, ¿se acuerdan? Y le quitó de sus ojos. Jesús fue levantado en una nube y ellos se quedaron mirando al cielo. Y lo mismo va a ocurrir con nosotros. Entonces es allí, después de ese arrebatamiento que está descrito simbólicamente en el capítulo 12, cuando empieza esa guerra que hemos mencionado el domingo pasado entre los ángeles de Miguel y los ángeles de Satanás, luchando para permitir que la iglesia atraviese la barrera satánica y para hacer que el diablo caiga sobre la tierra. Ahí uno se encuentra con un pasaje que varios de ustedes me preguntaron el domingo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué dice la Biblia que el diablo baja con grande ira cuando se ve en la tierra, se enoja, va y ataca a la mujer y a la descendencia de ella? Y me preguntaban, ¿quién es la mujer? Bueno, la mujer no puede ser María, porque María jamás se vio en semejante lío. Además, María se murió hace mucho. Y aquí estamos hablando de cosas que ocurren después del arrebatamiento. Segundo, la iglesia no puede ser porque la iglesia no da a luz a Jesús, sino que Jesús es el que engendra la iglesia. Es al revés. Y tampoco puede ser la iglesia porque la iglesia no queda después del arrebatamiento. Además, como ahí dice que son descendencia de la mujer, entonces tienen que ser descendientes de Israel, tienen que ser judíos. Estos judíos de los cuales habla Pablo, los judíos que son susceptibles de arrepentirse, de descubrir cuando el Señor viene y se lleva a su iglesia que ellos están aquí y no formaron parte de la iglesia. Lo difícil de entender, que lo van a tener que entender entre este domingo y el otro, los que no conocen bien la doctrina, es que la iglesia, una vez que es arrebatada, no crece más. Los que quedan en la tierra van a quedar en la tierra. Recibirán la tierra por heredad, dice la Biblia. La Biblia habla de aquellos que van a seguir al Señor fielmente dentro del pueblo de Israel. Todas las promesas que están en el Antiguo Testamento para Israel se tienen que cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Si Dios dijo, yo voy a hacer tal cosa con Israel, la tiene que hacer. Cuando oramos, nosotros le decimos a Dios, algunos domingos le decimos, Señor, te pedimos que hagas tal cosa porque tú eres fiel a tus promesas. Tú cumples tus promesas. Tus promesas son sí, son amén, tus problemas son verdad. No le decimos eso al Señor cuando oramos. En este caso, hay promesas que el Señor dio a Israel exactamente. Voy a hacer esto, esto, esto y esto. En ninguna parte dice la Biblia, y el Señor dio por anuladas sus promesas, porque Dios sabe de antemano qué es lo que va a ocurrir. Cuando Dios hace una promesa, Él sabe lo que va a pasar. Él sabe que son todos unos chantas, como dice el capítulo 4 y algunos pasajes que hemos leído aceleradamente. Él sabe perfectamente la clase de pueblo a la que Él había elegido y la clase de pueblo a que le daba las promesas. Él eligió ese pueblo porque es como ese reloj que ya me está marcando casi la hora de terminar. El reloj que tenía que marcar el paso del tiempo profético. Mirando a Israel nos damos cuenta de en qué tiempo estamos. Nosotros no somos hijos de la noche, sino de la luz y del día, para que el día del Señor no nos tome como ladrón de noche, dice la Biblia cuando Pablo escribe a los tesalonicenses. Entonces Dios elige un pueblo y dice, yo voy a cumplir estas promesas. Esa será la señal de mi soberanía. El pueblo
va a ser rebelde, se va a apartar, se va a alejar. Muchos días, dicen los profetas, ustedes tienen las citas en la lección, estará el pueblo de Israel sin sacerdote, sin altar, sin templo, sin terafín, sin nada. Pero al cabo de los días, dice el Señor, volverán a mí. Y entonces esas promesas están sin cumplir. Si yo creo en Dios, si de verdad creo en Dios, y creo a Dios, y creo a su palabra, debo creer entonces lo que dice la Biblia, que después que la iglesia sea arrebatada y haya entrado la plenitud de los gentiles, expresión que abarca a los que son salvos no a través de la liturgia judía, sino a través de la gracia de Dios. Una vez que hemos sido arrebatados y no queda nada de la iglesia sobre la tierra y queda libre paso para el anticristo, uno se asombra cuando lee en la Biblia que viene el anticristo, viene la bestia y declara la guerra a los santos. ¿Qué santos? La lucha contra los santos, Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13. ¿Quiénes son los santos? Los santos que quedan cuando la iglesia ya se fue. Son los israelitas, los que tienen que pasar por allí para que se cumplan las promesas de Dios. Yo a veces cuando hablo a algunos judíos no tengo mucha oportunidad. Mañana tengo una reunión pero no puedo ir porque tenemos aquí la reunión del ministerio. Me mandó una carta un rabino judío invitándome a una reunión mañana. Y a veces hablo con los judíos. Un judío me regaló un comentario de las profecías escrito por Israel Matuk, un teólogo judío. Y yo veo que los judíos en su literatura y en su manera de pensar están entre creer y no creer, porque saben que si son ortodoxos y creen en Jehová, en Yahvé, que Él les va a ayudar en sus aventuras históricas, si creen realmente, tienen que estar pensando, hay promesas de Jehová que alguna vez se cumplirán. Yo creo que los que realmente están preparados son los que se van a convertir. Y mientras tanto, yo les exhorto a que no lean tantas, o leanlas si quieren, no crean tanto estas novelas de Tim LaHaye que están saliendo ahora, que dicen que después que la iglesia sea arrebatada, nuestros parientes, amigos y vecinos van a pensar en nuestro testimonio y se van a convertir. La Biblia no da esa esperanza. La Biblia dice, la plenitud de los gentiles habrá entrado, quiere decir el total. No queda esperanza, hay que evangelizar a la gente ahora, no queda esperanza, no hay oportunidad después, solamente Israel y aún Israel según lo que hemos leído. Lean el capítulo 4, el capítulo 9 o lean toda la epístola a los romanos y van a ver que uno no se puede quedar cómodo. Yo tengo miedo porque muchos miembros de la iglesia están leyendo esos libros. Hay algunos que ya se han leído 4 o 5 libros, ¿no? Y son lindos, ¿eh? Yo me he leído y son magníficos. Pero están insinuando que si yo tengo un pariente mío, y los tengo parientes míos, o amigos míos, o vecinos míos, que son inconversos, el día que el Señor me arrebate, ellos van a pensar, mire, don Samuel tenía razón, entonces me voy a entregar a Cristo ahora. Es tarde, no hay esperanza. Y si hubiera algún judío por ahí que diga así, pero yo voy a tener esperanza, no es así tampoco. La Biblia dice en los pasajes que hemos leído, no todos los descendientes de Abraham pertenecen al Israel de Dios. No todos los israelitas son verdaderamente salvos. Es preferible que se aseguren ahora y no esperen a la gran tribulación y a los momentos terribles que van a pasar después. En resumen, me tomé media hora, creo que la mitad no me habrán entendido porque hablé muy rápido, pero para decirles, ojo que es cierto, ojo que es verdad. El Señor va a hacer esto ciertamente. En la lección, en la hojita, lo tienen explicado con criterio homilético. En la hojita lo van a encontrar bien clarito. Ahí lo leen, buscan las citas y se van a dar cuenta de la notable fidelidad que el Señor tiene
en su palabra y en la maravilla de sus promesas. Yo quisiera terminar leyendo Oseas 3, 4 y 5. Oseas 3, 4 y 5. Y con esto termino. Es un profeta menor. Escuchen bien lo que dice, ¿eh? Márquenlo en la Biblia. Oseas 3, 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, es decir, sin gobierno, como estuvieron. Verán a Jehová. David es mencionado aquí como el Mesías, y a su bondad. Y termina la frase, en el fin de los días. Es decir, van a volver, al fin. Lo dejamos ahí. El domingo lo estudian bien en la hojita. Llévense la hojita. Yo traté de escribirla homiléticamente para que la entiendan lo mejor posible.